Bien, volvemos con las críticas. En este caso tenemos a Napoleón. Napoleón es una película del año pasado que había salido en la sala de cine y habíamos hecho la crítica. Y en ese sentido, bueno, pueden ver la crítica en YouTube, en nuestro canal 100% Cine. 100% Cine se escribe todo con letras, 100% Cine. Y bueno, como varias películas de Ridley Scott, ha sacado una versión más corta para salas de cine y una versión más larga para el video hogareño. En este caso, no ha roto esa tradición, digamos, y llega con este filme que tiene la particularidad de ser mejor que el original. Entonces vamos a criticar el corte del director de Ridley Scott de Napoleón ahora. Yo en la primera crítica había dicho sobre la versión de cines de Napoleón, que era una película que duraba 2 horas y media, pero que había que o cortarla y dejar 2 horas y que sea o sobre la historia de amor o sobre la historia de las batallas y esas cosas, o ampliarla a 3 horas y media o 4 horas y hacer todo y desarrollar todo bien. Pareciera que me hubiera escuchado Ridley Scott y largó ahora una versión con un poco más de 1 hora más. Entonces tenemos una película de 3 horas y media. Eso significa que es una película mucho más coherente, porque cuando uno arma un guión, cuando uno escribe un guión, no escribe escenas de más para cortarlas después, sino que esas escenas se escriben por una razón de ser y tienen una lógica y tienen un enganche con las anteriores y posteriores. Cuando la película uno ve que se hace demasiado larga, a veces tiene que sacrificar escenas que quizás son buenas, quizás funcionan muy bien, pero en aras de no hacer la película tan larga, deben irse porque no son tan esenciales a la trama. Y muchas veces así se cortan las mejores escenas de una película. Bueno, en este caso, Ridley Scott cortó bastante y algunas de esas cosas que cortó son de menor importancia y otras son mucho más importantes. Por ejemplo, cuando empieza la película, que es donde yo vi el mayor cambio, se ve que la Revolución Francesa se ha puesto muy sangrienta bajo el mando de Robespierre. A una mujer le matan el marido oficial y a ella la mandan presa, pero con vistas a que la maten también. Y ahí alguien le dice que la mejor forma de salir de ese lugar viva es embarazándose, porque a las embarazadas no las matan hasta que nacen los chicos. O sea que embarazándose por lo menos se garantiza unos meses más de vida. Entonces ella empieza ahí como una especie de carrera de prostitución, digamos, en la cárcel, donde termina acostándose con una persona muy importante del gobierno. Y acá en una de las escenas que está cortada en la otra versión, se ve que ellos se encuentran, Josefina y Napoleón, porque esta persona le dice a la mujer que era como prostituta: tenés que conocerlo a Napoleón, como dándole onda de que hay que espiarlo o algo por el estilo. Y bueno, después lo conocen y se enamoran y empieza la historia de amor. Y eso le da mucho más sentido a todo el comienzo de la historia de amor,
porque sí hay una parte que está en la versión anterior también, donde él le dice, bueno, no te importa lo que yo haya hecho antes, como diciendo, como que fui ligera, y él le dice que no, pero no es lo mismo dan la impresión de que es ligera para el sexo, de que se tuvo que prostituir para salvar su vida porque estaba en prisión y se acostó con un oficial muy importante. Entonces cambia un poco el contexto. En ese sentido, la película, con esta hora adicional, se siente más película. Yo había dicho en la crítica original que la película se sentía como una serie de viñetas, como que tuviera como una serie de dioramas que va mostrando una escena, después pasa así sin continuidad a otra escena que nada que ver, y después pasa y como que va mostrando momentos. Y en ese sentido tenía razón, evidentemente, mi crítica, porque ahora al verla completa la película, se ven las uniones entre esas escenas y se ve cómo se va desarrollando más, y ya no se siente como una colección de escenas sueltas, sino que se siente más como una película completa que se desarrolla de un lado para otro. Esto no quiere decir que, como la historia de Napoleón es rica y compleja y larga y con muchas batallas y muchas victorias, no se haya cortado. De hecho, se sigue viendo como en algunos momentos dice, bueno, aparece un cartel y pasó un año entre la escena anterior y esta, y dice, ahora estamos en tal lado, y no muestra tanto de algunas cosas. Se sigue habiendo así como elipsis grandes, digamos, pero ya no se siente tan desmembrada la película. La película es superior a la anterior. El problema es que no es lo mismo sentarse 2 horas y media que sentarse 3 horas y media. Y en ese sentido, a alguna persona que no le interesa, que eso le puede aburrir o algo por el estilo. No porque la película sea aburrida, para nada, es muy entretenida. De hecho, yo la vi bastante cansado y con todo esto, y realmente la última hora me atrapó muchísimo. Y realmente funciona mucho mejor que la versión original. O sea, yo les diría, si ustedes quieren ver Napoleón, vean la versión larga. A veces pasa, es curioso esto, que una película larga entretiene más que una película corta. Eso pasó, por ejemplo, con Batman vs. Superman, que le sacaron media hora, pero cuando uno ve la versión de 3 horas en vez de la de 2 horas y media, al ser mucho más coherente y al estar mucho más atado a todos los cabos y al fluir mejor, termina siendo más pasadera de en 3 horas que la versión de 2 horas y media cortada. Bueno, el problema que tiene, que no me acordaba tanto, a pesar de que no hace tanto que la vi a la anterior, y que ahora me lo recordó la película, es que el personaje de Napoleón, que era un gran líder, un gran estratega, se lo ve, no sé si decir ridiculizado, pero cerca. O sea, se lo ve como, vieron que a veces dicen, bueno, vamos a humanizar al personaje, como para que no sea tan prócero, para que no sea tan sacro, qué sé yo. Y me parece que lo humanizaron de más. Se lo muestra a Napoleón como un tipo muy inseguro, celoso, en la primera batalla inclusive miedoso. Y yo, a diferencia de otros argentinos, yo no odio a los ingleses y a los británicos, pero inclusive los admiro mucho. Pero es aquí que debo decir algo al respecto. La película es una película, digamos, norteamericana, básicamente, ¿no? Y Ridley Scott es un director británico. Entonces, es inglés específicamente. Y en una parte de la película dice como que los ingleses y los franceses no se quieren. Entonces,
y han estado muchos años en guerra, y bueno, ahora por suerte ya se llevan bien, hicieron en Concorde, hicieron el túnel. Pero debe quedar ahí alguna pica. Y Ridley Scott nació en 1937. Entonces, la verdad que es una historia de el más grande prócer francés contada por un británico. Y es como si a nosotros los argentinos nos contara la historia de San Martín un chileno, que no nos quieren mucho y nosotros tampoco los queremos mucho. Bueno, o sea, yo no tengo problema con los chilenos, pero el argentino en general no quiere mucho al chileno. Entonces es como que, bueno, si hubiera sido un director francés el que la hacía, y capaz que hubiera sido un poquito más respetuoso con la figura de Napoleón. Y eso es lo que me hace ruido. En algún momento inclusive se lo ve en el inodoro, por ejemplo, a Napoleón. Y si bien es cierto, tiene cierto sentido, porque se lo ve con hemorroides, que también, o sea, poner digamos, esta cuestión de ponerlo a Napoleón, el más grande, digamos, genio militar y figura y qué sé yo, con hemorroides. Bueno, está bien. Acá, por ejemplo, en la Argentina censuraron en el Santo de la Espada cuando San Martín vomitaba sangre porque él tenía una úlcera y cruzó enfermo la cordillera de los Andes y nunca inclusive en la versión que salió durante el kirchnerismo tampoco salió esa escena. No sé si la censuraron o no. Porque no se podía mostrar el proceso. Pero también, o sea, hay que buscarle el equilibrio. Entonces, no la cosa de decir, no podemos mostrar esto, pero tampoco la cosa de ridiculizar tanto. O mostrarlo tan imperfecto, tan inseguro. O sea, la pregunta que yo me hago como espectador, sin saber de historia, pero ahí viene un profe de historia y me dice, mira, Napoleón era así. Bueno, perfecto. Pero vos, por más que sea así, me lo tenés que hacer creíble dentro de la película, porque la pregunta que yo me hago como espectador, no como crítico, es ¿cómo puede una persona con esas inseguridades y con esas cuestiones y con esos problemas y con esos miedos llegar a ser emperador? Una persona que llega a ser emperador luego de la Revolución Francesa tiene que ser un tipo que esté como más seguro, digamos. Como que transmita algo. Y la figura de Napoleón, cuando uno lo ve en los cuadros, un poco transmite eso. Y la figura de Joaquín Phoenix, yo lo veo el Joker. Y además, como dije en la crítica anterior, ¿por qué tiene el labio leporino Napoleón? Está bien que él lo tenga. Puede ser un personaje así. Pero bueno, lo hubieran maquillado o algo, porque no tiene parecido con Napoleón. Y en ese sentido, como que no me creo tanto que sea Napoleón, a diferencia de lo que era Daniel Day-Lewis, que sí me lo creía haciendo de Lincoln. Parecía que lo veíamos a Lincoln y no a Daniel Day-Lewis. Así que, bueno, esa es, digamos, la opinión sobre la nueva versión de Napoleón, que si ven una, vean esta, vean la larga, que además, como tiene esas escenas adicionales, se entiende más, mucho más, queda mucho más claro que era uno de los peores problemas de la versión anterior, la llegada de Napoleón al poder. Ahora tiene como más sentido cómo se van dando las cosas para que lleguen, y tiene como más sentido la derrota en Rusia por cómo se ven las cosas, y una escena que no estaba en la anterior, que es muy importante. Así que recomendada, mejor que la anterior, sigue con algunos problemas, pero mejora 1 o 2 puntos. Así que recomendada, Napoleón, el corte del director de Ridley Scott.